Voy a hablar sin el barbijo. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que nosotros de alguna forma ya conocemos, porque ya estuvimos viendo en lo de semiología las características, o por lo menos cómo se interroga un dolor, o el dolor como síntoma. También vimos en quinto año el dolor torácico no coronario, el dolor coronario o el dolor de origen cardíaco, el dolor abdominal en el abdomen agudo. Es decir, siempre vimos de alguna forma, estuvimos valorando y viendo algo acerca del dolor, ¿no? Relacionado con... ¿Me escuchan bien? ¿No? ¿Y ahora mejoró? Bueno, siempre relacionado con saber dónde está el dolor, cuál, en alguna circunstancia cuáles son las causas, y la mayoría de las veces relacionado con el dolor que comienza y que comienza o que comenzó hace poco tiempo y que vemos algún elemento en una imagen, en un laboratorio, que justifique que esa es la causa del dolor, fundamentalmente relacionado con los dolores de reciente aparición, es decir, dolor agudo. Fíjense ustedes que viendo el dolor por ahí como no exclusivamente como un síntoma de lo que se trata el dolor agudo, sino que cuando este dolor que comenzó en algún momento pasa determinado tiempo, algunas bibliografías dicen 30 días, hablan de 4 a 6 semanas, otros, que sería un mes y medio, otros hablan de 3 meses y hasta en alguna bibliografía hablan de pasados los 6 meses, que desde el comienzo del dolor, para comenzar a hablar de un dolor crónico. Todo esto tiene, seguramente, tenemos que ver el síntoma que nosotros interrogamos, la localización, la intensidad, interrogamos las características de qué tipo de dolor es. Por ahí vemos en una imagen y hasta se ve algo en el peritoneo, se ve algo en la pleura, y que comenzó hace un día, 2 o 3 o 5, o un trauma, una herida traumática. Sabemos cuál es la causa, tiene determinados efectos psicológicos en el individuo, y a su vez también ese dolor tiene unas características, y además este es un dolor que busca algo, y fundamentalmente ese algo es la recuperación de un órgano o de un tejido que está siendo dañado. Distinto es el dolor crónico. Por eso es que, como los dolores agudos generalmente se pueden ver la causa y se puede resolver y tratar la causa, el tiempo que tarda en recuperarse o cicatrizar un órgano, o más o menos tener una estructura, llegar a una estructura relativamente normal con todos los elementos de la inflamación y de la cicatriz, y dura más o menos 4 semanas. Por eso muchos dicen que pasado ese tiempo el dolor se debe considerar como crónico. Habitualmente, lo que nosotros consideramos desde el punto de vista de cuándo hablar como que un dolor se trata de un dolor crónico, tenemos desde el punto de vista académico lo que miran o lo que indican las sociedades
las sociedades de manejo del dolor, ¿no? Ahora, antes de comenzar directamente con el tema, vamos a ver fundamentalmente cómo se clasifica el dolor. La parte del interrogatorio vamos a dejar de lado, tal vez toquemos algunos aspectos que debemos tener presente al momento de definir qué tipo de dolor es, y a partir de saber bien qué tipo de dolor es, diseñar una terapéutica. Y después de eso vamos a hablar de cada una de las drogas que se utilizan para el manejo del dolor. Bueno, esto es alguna generalidad que me pareció interesante que vean. Fíjense ustedes que, algunas encuestas que realizaron algunas sociedades científicas de manejo del dolor habla que las personas de más edad suelen tener más dolor, y las personas de más edad suelen tener más dolor, y en línea general son los miembros inferiores. Debe ser que debe haber alguna causa anatómica, ¿no? Bueno, el dolor crónico, que eso ustedes tiene una alta prevalencia, una alta prevalencia en todas las personas que se detectaron tener dolor. Que se cree que alrededor del 60% de las personas entrevistadas hablan de que tienen un dolor de más de 3 meses, así que tiene una alta incidencia el dolor crónico. Y el dolor crónico se considera como una enfermedad, no como un síntoma. Fíjense ustedes la característica que las mujeres tienen más dolor que los hombres. La población joven habitualmente tiene menos dolor, y el dolor que suele tener es más cefalea que otros. Los mayores de 65 años, dolor en miembros inferiores. Fíjense ustedes, el 60% más de las personas en algún momento tomó un fármaco por un dolor, y de este porcentaje, más del 80% son automedicados. Es decir, y esto ustedes conocen, ustedes que están en 6º año de medicina se van a comprar el pan al panadero enfrente, tengo dolor de cabeza, tomate uno, el panadero ya le receta, y hasta muchas veces ya tiene el remedio y les dan. El dolor agudo y crónico produce un elevado índice de ausentismo laboral, hasta casi el 50%. Y también algo que nosotros nos solemos interrogar en las personas con dolor es qué cambio realizó el dolor, ese síntoma, en la vida cotidiana. Muchas sociedades que manejan el dolor hablan de que si el dolor produce alguna alteración en la vida cotidiana, debe ser considerado como una enfermedad y ya algo crónico. Esto es que habitualmente nosotros aceptamos muchas cosas, incluido la muerte, está aceptada como que existe y que nos va a pasar, pero el dolor, y más aún cuando el dolor es crónico, los individuos, es decir, nadie que sea un ser humano, yo creo, pasando esto al reino animal, creo que ningún animal es capaz de soportar el dolor sin tener alguna respuesta o buscar algún alivio. Ahora vamos a hablar de las generalidades. Bueno, fundamentalmente lo que tenemos que tener presente, que seguramente ya lo tenemos, que en líneas generales el dolor, fíjense ustedes, ya sea agudo crónico en la cabeza o en la espalda, o dolor de muela, puede interferir seriamente en la vida de una persona y puede a su vez incapacitarlo inclusive, ¿no?
Bueno, el dolor parece que aparece después de un traumatismo, puede ser un síntoma, ¿no? Un síntoma de una lesión o una enfermedad, ¿no? que en líneas generales los individuos cuando tienen ese tipo de dolor, si bien buscan la disminución de ese síntoma, tal vez le dan poca connotación emocional. Seguramente, y eso tiene mucho que ver con lo que él sabe de que ese dolor, una vez curado su daño, va a desaparecer. Bueno, esto es, ustedes conocen cuál es la vía del dolor, ¿no es cierto? Desde la piel o desde la sustancia o desde la terminación nerviosa que se estimula para que se excite y llegue hacia el asta posterior de la médula, donde está la primer neurona. Habitualmente, cuando llega ese estímulo a ese lugar, ahí se libera una serie de sustancias que algunas son estimulantes y otras son que disminuyen la contracción o lo que tiene que ver con la desfocalización. A partir de ahí se desencadena una serie de liberación de sustancias que algunas estimulan y aumentan y cambian de características de ese estímulo y se van hacia los lugares donde en el sistema nervioso central la segunda neurona y a partir de ahí a la sustancia gris donde se toma conocimiento del dolor, ¿no? Bueno, podemos ver que la teoría de las compuertas del dolor, que son los lugares donde el estímulo inicial llega y tiene que pasar para llegar a sentirse o a tenerse conciencia de que ese estímulo existe, hay algunas teorías sensoriales, motivacionales o afectivas y cognitivas o evaluativas. Cualquiera de las tres, esas tres son los elementos que forman parte de la compuerta del dolor. Fundamentalmente, cuando nosotros vamos a intentar iniciar un interrogatorio o para entender lo que está pasando con un individuo o una persona que tiene dolor, fundamentalmente una de las primeras cosas es ver si el dolor es un dolor agudo o el dolor es crónico. Bueno, el dolor agudo fundamentalmente es un dolor que actúa como una advertencia de un daño, cualquier tipo de daño físico o fisiológico, ¿no? Habitualmente tiene corta duración y tiene determinados elementos en la respuesta que hace que el individuo tenga taquicardia, que tenga ansiedad, hasta a veces enrojecimiento. Y el otro es el dolor agudo, que actúa como una advertencia de un dolor real o inminente, es de corta duración, contiene escasos componentes psicológicos y cuando nos da tiempo a pensar en él y en las aplicaciones, en la implicancia que tiene, fundamentalmente la implicancia que tiene la lesión que produce el dolor. Y el dolor crónico, bueno, fíjense, acá yo le puse 6 meses, que es lo máximo de algunas entidades que consideran que el dolor es crónico. Les dije que algunos hablan de 6 semanas y otros hablan de 3 meses. La mayoría de la bibliografía habla de 3 meses. Nosotros vamos a considerar que un dolor, para considerar crónico, debe ser 6 meses. Es decir, el dolor crónico el que dura más, 3 meses. Desde 6 meses se acompaña de un componente psicológico, ¿no? Y que además, por supuesto, hace que el individuo sienta como una experiencia desagradable. No es
es bien tolerado, ningún dolor es bien tolerado, pero esto a su vez tiene otras connotaciones que después vamos a mirar cuáles son las características, ¿no? Y habitualmente los dolores crónicos, la mayoría de las veces nosotros lo relacionamos con las patologías malignas. Los tipos de dolor, primero eran las características de si un dolor era agudo o crónico. Ahora, ¿cómo podemos clasificar eso en cuanto al tiempo de aparición? Y ahora, en función de la fuente, el dolor puede ser físico, emocional o psicológico. Bueno, el dolor físico es el que nosotros podemos objetivar, ¿no? Es una sensación dolorosa que realmente existe en alguna parte del cuerpo. Bueno, ahí, cefalea, dolor torácico, dolor abdominal, ¿no? Puede ser consecuencia de un golpe o de un trauma, ¿no? Cuando el trauma es porque hay fractura o ruptura, ¿no? Este dolor, bueno, dolor de muela, dolor dorsal, este es un dolor que nosotros podemos objetivar y ver seguramente en la cabeza. El dolor emocional es una experiencia subjetiva, ¿no? En la que la persona tiene una herida que nadie ve. Eso, ahí tenemos un inconveniente, por la sencilla razón de que nosotros no podemos ligar un síntoma, ni siquiera podemos, aún que esté bien descrito, lo podemos entender. El único que sabe lo que siente y entiende lo que siente es el paciente que tiene ese síntoma, y cuando es dolor, con más razón aún. Y después tenemos el dolor psicológico, que, bueno, puede aparecer lo mismo que el dolor emocional, pero que no es exactamente igual. El dolor psicológico se conoce como somatización del dolor. Bueno, habitualmente tiene origen en algún estado emocional, ¿no? Estrés, ansiedad, y puede en algunas circunstancias, si se refleja a nivel físico, puede la persona tener dolor en determinados lugares que nosotros no vemos el elemento que es lo que le está produciendo. Hay que interrogar adecuadamente para tratar de diferenciar si se trata de un dolor físico, un dolor emocional o un dolor psicológico. En cuanto a la función de la patogenia, es decir, qué tipo de dolor podemos encontrar: el dolor neuropático, el no receptivo y el psicógeno. Bueno, el neuropático es un dolor que ocurre habitualmente cuando hay lesión de un nervio, ¿no? Es un dolor que tiene relación con la lesión de un nervio periférico o de un nervio fundamentalmente. Esto habitualmente o a veces en algún estímulo del sistema nervioso central. Lo que sí es que en el sistema nervioso central hay lugares donde sí pueden desencadenar dolor y hay lugares donde no desencadenan, no tienen dolor, ¿no? El dolor nociceptivo es el más común, es el que nosotros conocemos, ¿no? Ocurre por estimulación de un sistema nervioso que funciona bien, ¿no? Acá tenemos en el dolor nociceptivo las dos características que nosotros buscamos siempre: el dolor somático y el dolor visceral. Y después está el dolor psicógeno, que a diferencia de los dos dolores anteriores, no encontramos una estimulación nociceptiva ni una alteración neuronal. Es otro tipo, y a su vez el dolor psicógeno se puede sospechar porque habitualmente la persona no lo describe las dos veces exactamente igual.
Bueno, en función de la localización, puede ser somático o visceral, de las características de estos sí conocíamos bien desde el punto de vista de la semiología, cuando es uno y cuando es otro, ¿no? Habitualmente el dolor somático ocurre por la excitación anormal de los receptores somáticos de la piel, músculos, articulación, y el visceral se produce por la excitación de los receptores viscerales, puede afectar, bueno, acá nosotros sabemos que en el visceral habitualmente son de peor localización, son más difíciles de localizar, suele manifestarse en otros lugares donde realmente está el daño. En cuanto a la intensidad, podemos decir que el dolor es leve, moderado y severo. Esto habitualmente, el dolor leve, bueno, es un dolor menos intenso, y esto es solo con el interrogatorio. Y habitualmente lo que se le solicita al paciente es que nos describa el dolor, y existen una serie de formas de interrogar, digamos, como para saber si el dolor es leve, moderado o severo. Lo que sí también tenemos que tener razón, tenemos que tener presente, es que la intensidad del dolor no siempre, yo le diría casi nunca, tiene relación con la severidad de la enfermedad, ¿no? Ni con la gravedad de la enfermedad. Es decir, por ahí uno se pone a pensar un granito de arena en el ojo produce un dolor que es tremendo y muy molesto, el dolor de los cólicos nefríticos. Sin embargo, esa intensidad del dolor, ¿sí?, lo único que nos dice a nosotros en el interrogatorio es que sabemos que esos dolores suelen ser muy severos en cuanto a la intensidad, pero el significado patológico y en cuanto al pronóstico, la verdad que no tiene mucha importancia. Sí tenemos que resolver el problema, pero la importancia no es la misma. También sabemos que hay órganos que se terminan destruyendo, por ejemplo, los tumores hepáticos, algunos tumores pulmonares terminan destruyendo el 50 o el 70% de la función y la estructura del órgano, y desencadenan o dan muy poco dolor como manifestación. Bueno, el dolor es un concepto abstracto que se refiere a una sensación particular de daño. El dolor agudo, fundamentalmente, hay una sensación particular de daño, un estímulo perjudicial que indica una lesión actual o inminente en los tejidos, y un conjunto de respuesta funcional para proteger al organismo del daño. Esto fundamentalmente tiene que ver con los dolores, con todos los dolores, pero fundamentalmente con el dolor agudo. Es decir, tenemos una idea de que hay un daño real o potencial, ¿no? Hay un estímulo que es perjudicial y un conjunto de respuestas funcionales. Bueno, definición: la Sociedad de Manejo del Dolor define al dolor como una experiencia sensitiva, emocional, desagradable. Este concepto tiene más de 20 años como tal. Es una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial, ¿no?, o descrita en términos de dicha lesión. Es decir, qué es lo que está refiriendo el paciente, ¿no? Bueno, esta definición conlleva que el dolor es una experiencia personal subjetiva, con lo cual la evaluación y medición del dolor resultaría muy dificultosa. En la actualidad tenemos cada vez más, por los conocimientos actuales, tenemos cada vez más herramientas para tener una idea de qué es lo que pasa, cuál puede ser el origen y qué tipo de dolor es. Bueno, habitualmente en la anamnesis, ¿qué es lo que nosotros preguntamos?, ¿no? La localización, todos elementos de la semiología que
habitualmente ustedes ya la deben conocer muy bien. Pero sí hay algo que muchas veces nosotros no interrogamos respecto de este síntoma, de la localización, de la intensidad, cómo, cuándo comienza, cuánto hace que comenzó, por qué comienza, si tiene identificado algún elemento que desencadena el dolor, cómo responde a determinadas maniobras, al reposo, a la medicación, si ha sido medicado, si se automedicó, la respuesta que tiene a esa medicación. Pero hay algo que habitualmente nosotros nos solemos preguntar, que sí insisten en la mayoría de la bibliografía que habla del dolor, que hay que interrogar es qué pasa con su vida cotidiana. ¿Puede dormir? ¿Realiza su trabajo adecuadamente? ¿Le cambia su conducta y su estado de ánimo? ¿Qué pasa con la actividad sexual en los individuos jóvenes? Eso nos da la idea de cuál sería la verdadera interpretación de qué es lo que le pasa al individuo con dolor. Bueno, esto era todo, digamos, las características generales del dolor, y ahora vamos a comenzar a hablar acerca estrictamente de la medicación que utilizamos, ¿no? Desde hace aproximadamente unos 30 años atrás, lo que más se utiliza para el manejo de todos los dolores son los AINES, ¿no? Que son los antiinflamatorios no esteroides. Habitualmente los AINES son de primera línea en los dolores somáticos de intensidad leve a moderada, y desde el punto de vista terapéutico nosotros podemos considerar que las medicaciones para el tratamiento del dolor están los que son derivados del opio, de la morfina o los derivados, y los no opioides. Dentro de los no opioides, los antiinflamatorios no esteroides son los de primera línea en casi todos los dolores. Bueno, los antiinflamatorios no esteroides es un grupo de fármacos que tienen características bioquímicas y fórmulas totalmente distintas, pero lo que sí tienen todos es que el mecanismo por el cual producen su efecto farmacológico son todos muy parecidos, son todos inhibidores de la COX-1 y COX-2. Todos los AINES son inhibidores de estas enzimas, ¿no? Logrando inhibir estas enzimas, lo que se logra es aumentar la intensidad del estímulo que desencadena el dolor, fundamentalmente, ¿no? Por lo tanto, su inhibición evita que aparezca su efecto hiperalgesiante, ¿no? Al elevar el umbral del influjo nocivo. Aumenta el umbral de aparición del dolor. Bueno, los AINES son un grupo compuesto por fármacos de diferente estructura química, pero que comparten el mismo mecanismo de acción y efectos farmacológicos y efectos adversos. Esta es una característica que tenemos que conocer los de los AINES. Casi todos los AINES tienen los mismos efectos adversos, tienen el mismo mecanismo de acción y los mismos efectos adversos, pero de acuerdo a qué tipo de droga estemos hablando, tienen más efecto de alteración gástrica, tienen más efecto de afectación renal, tiene menos efecto antiinflamatorio, otros tienen más efecto antiinflamatorio, unos son más analgésicos que antiinflamatorios, y vamos a ir viendo las características, vamos a ir nombrando y viendo las características de cada uno. Bueno, una de las características de los AINES que lleva a los médicos clínicos fundamentalmente a utilizarlos mucho es que no producen farmacodependencia. Esa es una de las características, cosas que sí tienen los
derivado del opio. ¿No? La otra característica que tiene, que no tiene los derivados del opio, es que tiene un techo analgésico, es decir, llegado a una determinada dosis que tiene su máximo efecto terapéutico, aumentando la dosis no le agregamos mejor efecto, ¿no? Ni mayor intensidad de disminuir el dolor. Bueno, si bien todos los aires suelen producir lesiones gástricas, ¿no? Se han publicado varios estudios que sugieren importantes diferencias entre cada uno de ellos, ¿no? Su capacidad gastrolesiva. El ibuprofeno es el aire que es el aire menos gastrolesivo, seguido del diclofenac y los salicilatos. El piroxicam, bueno, se mostró como el más gastrolesivo de todos. Los AINES son muy eficaces, sobre todo en cuadros dolorosos de origen musculoesquelético y en todo aquello con componente inflamatorio importante, justamente por su efecto antiinflamatorio. Casi todos tienen la misma característica. ¿Sí? ¿Cuál sería el techo analgésico de ibuprofeno? No entendí. ¿Cuál sería el techo analgésico de ibuprofeno? O sea, ¿cuánta dosis de ibuprofeno por día se puede llegar a tomar para que... Bueno, el paracetamol, vamos a comenzar con cada uno de las drogas dentro de los AINES, ¿no? El mecanismo de acción del paracetamol inhibe, ¿no? Consiste en la inhibición de la ciclooxigenasa 1, 2 y 3, pero a su vez parece que tiene otros mecanismos de acción, ¿no? Influye en los canales de potencial y sobre todo en los canales de potasio. Es otro efecto que se le atribuye a AINES, y también tiene una acción central que se confirma en algunos estudios, sobre todo en la resonancia, donde se ha objetivado la alteración de las conexiones en la corteza singular, que son los lugares donde forman parte de los lugares donde llegan los estímulos de la segunda neurona, ¿no? A partir de ahí se va a la corteza cerebral. Bueno, por eso es que en algunas circunstancias el paracetamol tiene este tipo de efecto, el efecto sobre la COX, el efecto del estímulo de potencial de acción y los efectos centrales. Desde el punto de vista de la farmacoterapia, entonces, se absorbe en el intestino, posee una buena tolerancia. Lo que tiene el paracetamol es que es una droga que se metaboliza en el hígado y produce una sustancia que puede ser tóxica. Por eso es que si se superan más de 4 gramos en 48 horas, puede llegar a producir insuficiencia hepática. Ese es el problema del paracetamol. Bueno, su potencia analgésica es similar a los salicilatos, ¿no? Con muy escasa, bueno, fíjense usted que el paracetamol tiene muy escaso poder antiinflamatorio, es más analgésico que antiinflamatorio. La dosis recomendada de paracetamol por liberal de 500 miligramos hasta 1 gramo cada 6 a 4 o 6 horas. Ya le dije, habitualmente los medicamentos que tienen paracetamol en la actualidad se utilizan hasta cada 8 horas y fundamentalmente se utiliza más como antitérmico que como analgésico. Es un analgésico muy útil en aquellas circunstancias donde no hay inflamación, como el mecanismo del dolor, ¿no? Usted sabe que el geniol, clásicamente el geniol fue ácido acetilsalicílico. Resulta que ahora lo venden en la farmacia y es paracetamol. Cosa que los médicos antiguos por ahí recetan aspirina. El geniol clásicamente tenía acetilsalicílico. Y uno quiere recetar aspirina y bueno, tomate geniol y
y cambió por paracetamol. Sí, desde hace mucho, hace más o menos 15 años. Sí, sí, sí. Paracetamol. Sí, sí. Pero el Geniol históricamente... Fue aspirina, fue hace acetilsalicílico. Claro, Y venía de, no me acuerdo si era de 1 gramo y 500 miligramos. El cloricinato de lisina, ¿no?, tiene una acción analgésica y antiinflamatoria y antipirética. Las dosis recomendadas son de 125 a 250 miligramos por vía oral y de 100 a 200 miligramos por vía endovenosa cada 6 a 8 horas. El cloricinato de lisina utilizan mucho los odontólogos, ¿no?, que tiene mucho efecto antiinflamatorio. El nombre comercial. Sí, yo no me estoy acordando ahora el nombre comercial. Contin puede ser uno. Y el otro, no me acuerdo. La dipirona. Bueno, la dipirona, bueno, tiene la misma característica de todos los otros años, ¿no? Presenta una buena absorción oral y alcanza su nivel plasmático máximo a la hora. Esta es una de las buenas características de la dipirona, ¿no? A la hora y media de su aplicación, es un potente analgésico antipirético, pero con una débil acción antiinflamatoria. Así que el que tiene, los tres primeros tienen poco el paracetamol y la dipirona, menos el cloricinato de lisina, que es el único que tiene efecto antiinflamatorio que es importante desde el punto de vista terapéutico. Bueno, un potente analgésico antiinflamatorio con una débil acción antiinflamatoria, si bien tanto su eficacia analgésica como su techo analgésico es muy parecido a la del paracetamol. Su aplicación más importante es la antiálgica, es decir, como analgesia, debido sobre todo a que no produce tanta molestia gástrica, ¿no?, como la aspirina, ¿no?, ya que dentro de los agentes, bueno, tiene un efecto de alteración gástrica que no es tan elevado. La dosis habitual de la dipirona es 500 miligramos a 2 gramos cada 6 horas. La dipirona viene de 500 miligramos de 1 gramo y 2.5 miligramos en ampollas. Y en comprimido creo que viene de 500 miligramos y 1 gramo, ¿no? La dosis habitual de 500 a 2 gramos cada 6 horas, dependiendo fundamentalmente de la edad del paciente y de la intensidad del dolor. Bueno, el riesgo de producir molestias gástricas es muy bajo, solo superado por el paracetamol. Es muy útil en dolores de tipo cólico, ¿no? Su efecto relajante de la actividad muscular lisa, esa es otra de las cosas que su principal problema es la posible, los efectos adversos de la dipirona, a granulocitosis, es uno de ellos. También puede producir, está descrito como efecto adverso de la dipirona, la plaquetopenia, la granulocitosis, las aplasias medulares. Entonces hasta con una dosis puede llegar a tener granulocitosis. Es decir, la mayoría está relacionado con un efecto individual de la persona, no con un efecto de la droga. Sí, por supuesto, cuando se usa altas dosis y en forma crónica, vamos a decir que desde el punto de vista terapéutico, más de 10 días puede llegar a producir sangrado, y en ese caso sí puede llegar a producir anemia por aplasia medular. Está descrito inclusive cuando ustedes vieron anemia como que la dipirona es una de las causas. El diclofenac, esta es la que me preguntó usted. ¿Puedo explicar el diclofenac? Bueno, un potente analgésico con mayor acción antiinflamatoria que analgésica, esto es también muy importante. Esta
Se ha indicado en todo tipo de dolor con componente antiinflamatorio, dolor con componente inflamatorio, no visceral o musculoesquelético. Se absorbe muy bien por vía oral y rectal, se fija bien a las proteínas plasmáticas, alcanza su nivel plasmático en 2 horas. La dosis correcta para conseguir un adecuado efecto analgésico es de 50 miligramos cada 8 horas o de 75 miligramos cada 12 horas, que es el diclofenac, que es uno de los aires que más se utilizan en la actualidad para los dolores musculares y dolores óseos fundamentalmente. Tiene un efecto gastrolesivo importante, por lo que está contraindicado en pacientes que tienen alteración de gastrointestinal, sobre todo gastropatía previa, es decir, síndrome de ácido sensitivo, úlcera, gastritis. Produce un mayor aumento de las transaminasas hepáticas, esto es una de las cosas que hay que buscar, habitualmente es reversible y puede ocasionar una insuficiencia renal aguda en pacientes con antecedentes. Es decir, este es uno de los AINES que más se utilizan en la actualidad, el diclofenac, y fíjense ustedes los efectos adversos que tiene. Puede producir alteración renal, insuficiencia renal, puede producir elevación de las enzimas hepáticas. Esto no es tan serio porque con el solo hecho de suspender la medicación desaparece la alteración, pero sobre todo los problemas gástricos son los más importantes, y hay que, antes de definir o decidir la indicación de un diclofenac, habría que interrogar acerca de enfermedad ulceropéptica. Algunos inclusive lo indican, y lo indican con un protector gástrico. El ketorolac, bueno, tiene un potente efecto analgésico, tiene un bajo efecto antiinflamatorio y antipirético. Está indicado especialmente en dolores agudos de intensidad moderada o intensa. Se absorbe bien por vía oral, con una biodisponibilidad del 80%, ha unido a la proteína plasmática. Las reacciones adversas más frecuentes son somnolencia, náusea, molestia gastrointestinal. Bueno, el ketorolac se puede administrar por vía oral a dosis de 10 miligramos cada 6 horas, por vía intramuscular o endovenosa puede administrarse a dosis de 30 miligramos cada 6 horas. No es conveniente pasar la dosis de 120 miligramos al día cuando se usa por vía parenteral. Bueno, por un máximo de 2 días de tratamiento cuando se emplea la vía endovenosa. El ketorolac es el AINE que utilizan mucho hoy día los anestesistas para la analgesia postquirúrgica postoperatoria. El ibuprofeno lo que tiene es que presenta un serio inconveniente en su inicio de acción, ¿no? Es relativamente lento, comienza a las 2 horas aproximadamente luego de la dosis, y por eso es que se utiliza poco el ibuprofeno. Esta particularidad de comenzar muy tarde el efecto farmacológico hace que no sea un fármaco ideal para administrar en los dolores agudos. Esto es para, fíjense ustedes que hasta no hace mucho tiempo se tenía la creencia de que si la dosificación de un determinado fármaco era correcta, no precisaban comprobaciones adicionales para asegurar que la administración del fármaco producía el efecto terapéutico deseado. Bueno, actualmente sabemos que la identidad genética no asegura la misma eficacia terapéutica, es decir, no todos los individuos reaccionan igual ante determinadas drogas, ni los efectos farmacológicos son exactamente iguales en todos los individuos independientemente de las drogas.
El naproxeno es otro aire, ¿no? Se utiliza fundamentalmente en realidad es un ácido, fíjense ustedes, el N-nastilpropiónico, está disponible como una sal sódica, el naproxeno sódico, el cual se absorbe más rápidamente en el tracto gastrointestinal. 500 miligramos de naproxeno equivalente a 550 miligramos, viene de dos formas, básicamente tiene tres diferencias, ¿no? El sódico está en forma de sal, como su nombre indica, bueno, tiene sodio, y por consiguiente del punto 2 es de mayor rapidez y asimilación para el cuerpo, por lo que el efecto energético es más rápido. Esa es la ventaja de naproxeno sobre el aumento. La indometacina. La indometacina es el uso más frecuente en enfermedades reumáticas, ¿no? En enfermedades reumáticas crónicas que tienen inflamación, artritis, artritis reumatoidea, las espondilitis anquilosantes, las inflamaciones no reumáticas, las bursitis, también tienen indicación de indometacina. Es un analgésico que antiguamente se utilizaba mucho, no sé por qué se dejó de utilizar, pero sí en las enfermedades reumáticas se usa mucho. Desde el año 1976 se ha considerado el fármaco de elección para el cierre de los cierre farmacológico de los ductos arteriosos, ¿no? Persistentes en los neonatos se utilizaba, pero resulta que tiene algunos efectos adversos, fundamentalmente neurológicos y renales, por eso se utiliza en la última década el ibuprofeno como el aire para producir el cierre del ducto arterioso persistente. Los inhibidores de la COX-2, bueno, son los AINES que bloquean selectivamente la enzima COX-2 y no la COX-1, que bloquea la enzima impide la producción de prostaglandina por la enzima COX-2, que bueno, a menudo causan el dolor y la inflamación, ¿no? Otras condiciones dolorosas y otras condiciones dolorosas. Lo que tenemos nosotros acá es el Ecoxib y el Etobicoxib, que hay en Argentina, ¿no? Son las dos presentaciones que hay en el mercado. El principal inconveniente es que son solo para uso oral. Bueno, los Coxib son tan eficaces como los AINES en el manejo del dolor postoperatorio. También fueron tan eficaces como los AINES para el tratamiento del dolor lumbar. Ahora vamos a hablar del otro grupo, que eran los analgésicos de origen periférico, también lo llaman algunos. Estos se llaman analgésicos de efecto periférico y de efecto central, que se llaman opioides, ¿no? Y acá cuando la necesidad del dolor, o la intensidad del dolor, no la podemos controlar con los analgésicos menores, o sea, con los AINES, ¿no? Bien porque sean ineficaces o bien porque no estén aconsejados, debemos recurrir a analgésicos opioides. Es decir, cuando no podemos manejarlo al dolor por alguna circunstancia con AINES, tenemos que utilizar los opioides. Bueno, son derivados alcaloides del opio, ¿no? Con un efecto farmacológico, aunque solo una parte de ellos no se pueden clasificar como beneficios. Actúa fundamentalmente en el sistema nervioso central, ¿no? Y en el sistema gastrointestinal, encontrándose mediada de su acción por una serie de receptores específicos localizados a nivel de la membrana cerebral. Se conoce en la actualidad múltiples receptores opioides, que, bueno, aunque solo 5 de ellos han sido identificados, son el MU, el kappa, delta, epsilon y sigma. Posteriormente se han distinguido dos subtipos de receptores, el MU y el MU1, responsables del efecto analgésico, y MU2, bueno, que producen la depresión respiratoria.
Bueno, los opioides la podemos dividir según su acción frente a los receptores, a sus receptores específicos. Tenemos los agonistas puros, los agonistas antagonistas, los agonistas parciales y los antagonistas, ¿no? Los agonistas puros poseen la capacidad de estimular al receptor que se fija. La mayoría de los agonistas puros actúan sobre receptores comunes. Este es el que está relacionado con la analgesia directamente. A este grupo pertenecen la morfina, la peptidina, la metadona, tramadol, codeína, fentanilo. Directamente son agonistas puros. Los agonistas antagonistas no poseen una actividad intrínseca sobre los receptores comunes, actuando preferentemente sobre los receptores kappa y sigma. Pueden antagonizar los efectos agonistas de los agonistas puros, ¿no? Por ejemplo, de la pentazocina. Los agonistas parciales presentan afinidad sobre los receptores mu. Por supuesto que tienen menor intensidad que los agonistas puros. Ahí están la buprenorfina, que es el más utilizado. Y los antagonistas, su actividad intrínseca es igual, bueno, a cero, es decir, no produce ningún efecto. La buprenorfina es un analgésico que utilizábamos mucho en nuestra época de la residencia. Prácticamente ahora creo que no está más en el mercado. El Temgesic. Nombre comercial es Temgesic. Codeína, uno de los... Bueno, es un derivado de la morfina que se caracteriza por tener menor potencia analgésica, menor techo analgésico, menor acción depresora del sistema nervioso central y ninguna capacidad de inducir farmacodependencia. Esta es una de las particularidades de la codeína, ¿no? Tiene acción antitussígena, sedante, puede producir estreñimiento. Bueno, esta es otra de los efectos que cuando utilizamos codeína tenemos que indicarle algún laxante. Es un buen analgésico para dolores de intensidad moderada o ligeramente intenso. Su absorción por vía oral es buena, ¿no? Y su servibilidad es de unas 3 horas, siendo su potencia analgésica de 6 a 12 veces inferior a la morfina. Es decir, tiene menos potencia analgésica que la morfina. Bueno, admite un amplio margen de dosificación. Se puede iniciar el tratamiento con una dosis de 30 miligramos cada 6 horas hasta llegar a una dosis de 200 miligramos cada 4 horas. Bueno, al incrementar la dosis vamos también a aumentar la aparición de efectos adversos. Eso es importante, ¿no? Efectos secundarios, siendo los más frecuentes las náuseas, vómitos, somnolencia, retención de orina y estreñimiento. Es decir, náuseas, vómitos, somnolencia, retención de orina y estreñimiento. Hay una combinación de codeína con paracetamol por vía oral. Cada comprimido contiene 500 miligramos de paracetamol y 30 miligramos de codeína, o tiene 650 miligramos de paracetamol y 30 miligramos de codeína. Estos son los famosos GESIC que ustedes van a escuchar, van a ver como combinaciones terapéuticas de analgésicos. El tramadol, bueno, es un agonista de los receptores mu, pero con una afinidad moderada. A partir del año 92 se acepta que tiene una acción dual, ¿no? Esto ya el tramador. La dosis inicial del tramador es de 50 miligramos cada 6 horas, pudiendo aumentar hasta 150 miligramos cada 6 horas. Bueno, su potencia analgésica por vía endovenosa es 10 veces inferior a la morfina, por lo tanto estamos viendo de que el analgésico opioide por excelencia es la morfina, que de hecho fue lo que siempre se utilizó. Tiene una gran ventaja de que sus efectos secundarios son de menor potencia que los producidos por la morfina.
deprime muy poco el centro respiratorio, ¿no? También da menos cantidad de náuseas y vómitos y estreñimiento, puede producir tolerancia, ¿no? Pero esta aparece a una velocidad menor que con la morfina. El tramador con paracetamol es otra de las combinaciones de los que sí que ustedes van a ver por ahí. Cualquier analgésico que diga que sí tiene o codeína o paracetamol. O tramador. Bueno, esta asociación del tramador con paracetamol aumenta la eficacia. La buprenorfina, bueno, lo primero que tenemos que conocer de la buprenorfina es que es un agonista parcial de los receptores mu, por lo tanto no debemos utilizarlo conjuntamente con un agonista puro, es decir, no utilizar fundamentalmente con morfina, porque podemos producir, ya que podemos encontrarnos con una reducción de su protección analgésica, es decir, empeora el dolor, con la aparición de un síndrome de abstinencia, sobre todo cuando manejamos paciente que tiene dolor crónico, que está tomando morfina, y resulta que por ahí no consiguen, y el farmacéutico a veces dice, mira, esto es igual, porque me dieron, y comienza a tomar buprenorfina y comienzan a tener más dolores, más intensos. Es decir, no hay que mezclar la buprenorfina con la morfina. Bueno, podemos comenzar con una dosis de 0,2 miligramos cada 8 horas, llegando a una dosis de 0,4 cada 4 horas. Produce efectos secundarios muy similares a los producidos por la morfina, siendo bastante frecuentes las náuseas y los vómitos. ¿Sí? Todos los opioides producen náuseas, vómitos y estreñimiento. La metadona posee una elevada hipofilia, ¿no? Y una potencia analgésica similar a la de la morfina, pero produce menos dependencia que esta. Es decir, ustedes van a ver también que los opioides, cuando se utilizan correctamente para dolores realmente, dolores muy intensos, o dolores que tengan otra connotación que no sea el daño físico, es decir, cuando está realmente bien indicada, la producción de dependencia prácticamente no aparece, y es muy, muy poco, ¿no? Su vida media es muy larga, 15 a 30 horas, por lo que se debe de tener cuidado, sobre todo en personas de edad, ¿no? Por la posibilidad de que existe la acumulación y consiguiente de presión respiratoria. Bueno, sobre todo la administrar por vía endovenosa, sufre una rápida distribución y una eliminación lenta que puede llegar a las 24 horas, fundamentalmente por la lipofilia que tiene. Esa es la particularidad de la metadona. Bueno, se utiliza el dolor agudo, 5 a 10 miligramos de metadona, equivalen a 10 miligramos de morfina por vía parenteral. Y después la morfina, ¿no? Bueno, es el analgésico más usado para controlar el dolor a nivel mundial. Tiene una actividad agonista pura. La morfina tiene la particularidad que se absorbe por todas las vías, menos la cutánea, digamos, pero podemos utilizar por cualquiera de las vías de administración. Por vía oral se absorbe bien en el tracto gastrointestinal, pero su biodisponibilidad es relativamente baja y varía desde un individuo a otro, ¿no? Y tiene habitualmente la ventaja de su comodidad y su facilidad de administración. Podemos utilizar la vía subcutánea o la vía sublingual, que es la que habitualmente se utiliza, ¿no?
Bueno, debido a que existe una relación entre la concentración plasmática y la intensidad del efecto farmacológico, es fácil ajustar la dosis que requiere el paciente para tener analgesia. Es decir, lo que se hace con la morfina cuando se comienza habitualmente a dosis baja y cada 4 horas, cada 4 a 6 horas, fundamentalmente se intercalan la dosis y se va titulando la dosis de medicamento de acuerdo a la respuesta, ¿no? Por vía intramuscular, los valores de su pico máximo son de 20 a 50 minutos y la vida media de eliminación es de unas 3 horas, ¿no? Por ello, el ritmo de administración está entre 4 y 6 horas. Usualmente se utiliza cada 6 horas y si la persona necesita algún analgésico de rescate antes, se le cambia el intervalo el tiempo de ¿no? El dolor es un síntoma, ahí terminamos con la morfina, terminamos los opioides, ¿no? El dolor es un síntoma, se trata habitualmente mal hasta en un 50% de los casos, ¿no? Y las causas de ese manejo inadecuado es insuficiente información farmacoterapéutica o farmacológica, del personal sanitario, médico, de la enfermería, el propio paciente y sus familiares, temor a los efectos adversos de los opiáceos, es decir, se tarda mucho en comenzar a tratar a las personas con analgésicos opiáceos. En la actualidad, con una buena pauta analgésica, solo se resisten el 5% de los cuadros de dolor. Es decir, podríamos tenerlos sin dolor en todos nuestros pacientes, ¿no? ¿Cuáles son los principios generales para el manejo del dolor? En primer lugar, no tenemos que infravalorar el dolor de un enfermo. Es decir, siempre el dolor, independientemente de la intensidad que nos refieran, es importante, ¿no? Identificar el origen del dolor y decidir si será útil la administración de fármaco analgésico, siempre buscar, porque podemos tratar de otra forma, dolores con tratamiento quirúrgico. Administrar analgésico a horas fijas, siempre dar pautas fijas de horario para las drogas, no darle medicamento a demanda. Esto genera mucha ansiedad por parte del paciente y malas respuestas que después tiene que generar. Bueno, sí pautar medicamento de rescate, que tiene que ser otra droga que mejore, que no tenga contraindicación con la droga básica. La analgesia tiene que ser escalonada de acuerdo a la severidad del dolor, es el tipo de droga que utilizamos con las combinaciones. Hay que individualizar la dosis, fundamentalmente con la morfina, utilizar preferentemente la vía oral, que es la más cómoda, o sublingual en algunas circunstancias, utilizar preparados de composición única, no asociar fármacos del mismo grupo, no se mejora el control de los síntomas y al contrario podemos aumentar los efectos adversos utilizando medicamentos del mismo grupo. Es decir, 2 AINE no es correcto, sí un AINE o un opiáceo débil, o como vieron ustedes las combinaciones que suelen venir, eso sí, están aceptados y se pueden utilizar. Bueno, vamos a ver cómo seleccionamos los fármacos, digamos, ¿no? Para el tratamiento del dolor. Bueno, la generalidad del dolor y su tratamiento, ejemplo del dolor agudo, el dolor postoperatorio, y del dolor crónico, el dolor oncológico. Con respecto al manejo del dolor crónico, fundamentalmente el crónico a su vez
uno lo clasifica en dolor crónico oncológico y no oncológico. Fundamentalmente el dolor oncológico, las personas se le produce mucha ansiedad, porque y más hoy día que cuando ponen manejo del dolor en el paciente oncológico, tienen un prejuicio de que cuando se le indica morfina es porque se está por morir. Y la verdad que puede que sea cierto, pero genera en la familia y en el individuo una serie de alteraciones psicológicas que son de difícil manejo, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que la clasificación del dolor fundamentalmente vemos tres criterios, según tres criterios de categoría que no excluyentes, ¿no? El origen puede ser oncológico y no oncológico, la evolución puede ser agudo o crónico, y el mecanismo puede ser somático, neuropático o psicógeno. Entonces lo habíamos visto, ¿no? El dolor crónico, lo vimos el tiempo, 3 meses, que tenemos que considerar, con dolor de forma continua o intermitente, ¿no? Más de 5 días por semana. Es decir, durante 3 meses o en forma continua, o más de 5 días por semana durante más de 3 meses. Bueno, con intensidad moderada o alta, según la escala visual analógica, ¿no? Y por supuesto que el dolor crónico no oncológico, bueno, la misma característica, la habíamos visto. Fíjense ustedes, a diferencia de otras variables, el dolor, digamos, el dolor no tiene, no podemos medir con nada, ni podemos objetivar con ningún estudio, ¿no? Los informes subjetivos, ¿no? Mediciones de conducta dolorosa y correlaciones fisiológicas tenemos que tratar de establecer. Bueno, los informes subjetivos, los más usados, se basan en la intensidad, la escala descriptiva simple, bueno, verbal, 4 o 5 más características, bueno, comparar con otras analogías, digamos. Variante según necesidad de analgésicos, sin dolor, dolor que no requiere analgesia y dolor que requiere analgesia. La escala visual analógica para tener una idea de la severidad del dolor o de la intensidad del dolor. Bueno, y si hay variaciones en el tiempo, ¿no? En las horas. Los informes subjetivos, cuestionario del dolor. Bueno, habitualmente lo que evaluamos son 3 dimensiones: sensorial, afectiva y cognitiva. Diseñado, bueno, para medir cerca de 100 palabras. Esto es lo que utilizan para, digamos, en los lugares donde manejan la unidad del dolor, utilizan mucho esto para tener una idea de, sobre todo, de los efectos del dolor en la vida cotidiana y para clasificar adecuadamente. En la atención primaria y en el primer nivel nosotros utilizamos la escala analógica o por número, ¿no? Y en pediatría utilizan las caritas, digamos, ¿no? La carita feliz, la carita llorando muy intenso, y a partir de ahí que los niños dicen cómo, de acuerdo a la carita que muestran, es la severidad del dolor. Bueno, las conductas, especialmente en los dolores crónicos, ¿no? Los más utilizados valoran actividad diaria, laboral, sueño, alteraciones sexuales o no, y la alimentación. Es decir, un individuo que no puede realizar sus actividades cotidianas o que no tenga hambre por el dolor, es un dolor muy intenso.
Bueno, también hay que destacar signos que habitualmente algunos individuos tienen, sobre todo de acuerdo a la severidad, el gemido, por ejemplo, los cambios en el ánimo. Bueno, también una correlación fisiológica, medición de un proceso fisiológico, ¿no?, que participa en el dolor, donde se han utilizado índices autonómicos, conductancia de la piel, una serie digamos, una serie de elementos para tratar de establecer la severidad y clasificar adecuadamente el dolor. Bueno, el planteamiento del manejo de drogas, tenemos que buscar, para tratar el dolor, por supuesto que el tratamiento ideal es el tratamiento etiológico, ¿no? Habitualmente hay algunos dolores que se pueden realizar el tratamiento etiológico, los dolores lumbares por hernias, por ejemplo. Por ahí la intervención quirúrgica puede resolver los dolores que tengan que ver con el compromiso neuropático o nervioso. Las intervenciones quirúrgicas pueden resolver circunstancialmente o resolver esos dolores. Bueno, tratamiento etiológico y después tratamiento médico, ¿no? Tratamiento etiológico quirúrgico, y hay otros tipos de tratamientos quirúrgicos que más adelante seguramente están descritos, ¿no? Los analgésicos, los AINE y la morfina, en algunos tipos de dolor hay que unir un adyuvante que forma parte del tratamiento del dolor. En otras circunstancias se puede utilizar bloqueo nervioso, métodos físicos, el calor, por ejemplo, puede ser uno, ¿no? Método psicológico y neuroquirúrgico. Bueno, el tratamiento etiológico sería la idea, ¿no? Médico quirúrgico, desde el inicio, ¿no? Procedimiento diagnóstico, bueno, hasta la certeza, por supuesto que hay que ver siempre de intentar buscar la etiología como para resolver el problema desde el punto de vista definitivo. Bueno, habitualmente nosotros utilizamos el analgésico de acuerdo a la intensidad fundamentalmente del dolor y de acuerdo a la intensidad, que es lo que nos refiere el paciente, lo que se evalúa, y comenzamos con distintas drogas de acuerdo a qué severidad está interpretando, ¿no? Los antiinflamatorios no opiáceos, tenemos la aspirina, el paracetamol y los AINE, que habíamos visto, ¿no? Se elige el dolor leve y moderado. Para elegir entre ellos, considerar la comorbilidad y los efectos secundarios. Habíamos visto que hay algunos que es preferible no utilizar cuando tienen afectaciones gástricas o los que tienen nefropatía, por ejemplo, y tratar de utilizar inicialmente drogas que no produzcan dependencia, es decir, por lo tanto, de primera intención, de primera línea, los opioides no van a ser. Y tener en cuenta que los AINE tienen techo terapéutico. Los opioides menores, dolores moderados, ¿no? Principal efecto secundario de estreñimiento, ¿no? Prevenidos y tratados con dietas y con dietas fundamentalmente. Y los opioides mayores, ¿no? Los más potentes para dolores en la escala visual de 7 a 8, es decir, dolores severos fundamentalmente, ¿no? Los que más se utilizan, hay varios tipos, ¿no es cierto? Los que más se utilizan es la morfina y el sertralina, útiles para el tratamiento de base y de rescate, ¿no? Con dispositivos de liberación continua programada para dosis previamente calculadas. En algunos individuos tienen bolitas con morfina o con morfina fundamentalmente,
que utilizan dosis para los rescates. Siempre hay que utilizar dosis a tiempo fijo, y en los rescates hay una dosis que se le puede utilizar, digamos, ¿no? Y algunas tienen bomba de insulina. Bueno, la dependencia física puede aparecer en el tratamiento prolongado de dosis altas, ¿no? El tratamiento prolongado con altas dosis puede aparecer la dependencia psíquica de los opioides, sobre todo la morfina. La tolerancia, bueno, tarda meses en aparecer, prácticamente no suele aparecer. La morfina no tiene techo terapéutico. Efectos secundarios de presión respiratoria. Bueno, se antagoniza con naloxona, esto es importante, siempre hay que tener a dosis baja, no afecta la analgesia. La naloxona forma parte del tratamiento del paciente con alteración de la conciencia que no se sabe la causa. Los tratamientos coadyuvantes, bueno, en caso concreto, ¿no? Para aumentar la potencia analgesia y disminuir los efectos colaterales adversos, ¿no? De los analgésicos. Bueno, ahí fundamentalmente se tratan los síntomas acompañantes del dolor crónico fundamentalmente. Bueno, ahora vamos a mirar el tratamiento del dolor agudo, dolor postoperatorio. Recalco del dolor agudo, el dolor puede evitarse totalmente, ¿no? El dolor puede evitarse totalmente con fármacos analgésicos, ¿no? Y muchos pacientes reciben tratamiento insuficiente. Es decir, esa es una de las cosas que tenemos que tener presente. Segundo, cada paciente puede tener un umbral doloroso diferente, ¿no? También una respuesta más o menos favorable, es decir, individualización, ¿no? Los sedantes depresores del sistema nervioso central, como las benzodiazepinas, por ejemplo, y los neurolepticos, nunca son sustitutos de los analgésicos, lo mismo que los bloqueantes musculares, los bloqueantes muscularizantes. A veces le ponen sedante al sistema nervioso y curarizante y no le ponen analgésico. Entonces ustedes van a escuchar muchas veces que las personas dicen que sintieron dolor durante toda la cirugía, y la mayoría de las veces nadie les cree, pero casi siempre es cierto. Es decir, los sedantes no sustituyen a los analgésicos. Están ni siquiera los biorelajantes, ¿no? O los bloqueantes, los curarizantes fundamentalmente. Eso nosotros vemos mucho en la unidad de cuidado intensivo, cuando tenemos que sedar y ponerle un analgésico a un paciente para la asistencia respiratoria mecánica. Es toda una historia, sobre todo porque hay que poner el analgésico siempre, y a veces para adaptarle al respirador tenemos que poner bloqueante neuromuscular. La otra, bueno, siempre que sea posible, ¿no? Se deben dar los analgésicos vía oral, no intramuscular endovenosa, es decir, bueno, la eficacia del analgésico es mayor cuando se administra para prevenir la aparición de un dolor esperable. Por eso es que habitualmente en la actualidad los anestesistas, ya cuando van en el prequirúrgico, cuando van a entrar al quirófano, ya le colocan el analgésico y están durante toda la cirugía, y después queda durante 24 horas posteriores. Tienen muy buenos resultados. Es decir, tiene mejor efecto cuando le colocamos antes que cuando le colocamos después de que el dolor comenzó, ¿no? Bueno, el mejor efecto analgésico se obtiene utilizando los fármacos en dosis e intervalos adecuados. Muchas veces no tenemos
mucho conocimiento acerca de la vida media y utilizamos intervalos de dosis que superan mucho la vida terapéutica, la vida del efecto, ¿no? Bueno, entonces así el efecto analgésico se obtiene utilizando los fármacos en intervalos adecuados. Bueno, con una pauta que tiene que estar prefijada y bien claro, digamos, hablar con el paciente, la pauta de analgesio sin dolor o, si precisa, ¿no? Es decir, a demanda, aumenta la angustia del paciente, ¿no? Y la necesidad de analgesia. Es decir, no es que vos tomás cuando tenés el dolor. Y encima, cuando tiene el dolor, el efecto terapéutico del analgésico no es el mismo. Bueno, esto es alguna de los problemas, ¿no? Se subestima la duración, ¿no? El tiempo de duración del medicamento y utilizamos intervalos de dosis más largos, ¿no? Bueno, excepto cuando un dolor tenga un origen múltiple, los analgésicos se utilizan aislados, no asociados entre ellos. Es decir, siempre utilizar uno. Si hay que agregarle, se asocia un segundo, pero habitualmente cuando el efecto del primero no es suficiente. La aparición de los opiáceos se deben emplear de forma, digamos, de acuerdo, digamos, a la intensidad del dolor, no de la gravedad de la enfermedad. El uso de opiáceos suele necesitar la administración simultánea de laxantes, cuando ya vimos eso, y a veces antieméticos. Y bueno, la adicción a los opiáceos no es tan frecuente como nosotros creemos, ¿no? Fíjense ustedes, en general es inversamente proporcional a la intensidad del dolor y en ningún caso aparece con tratamiento de menos de una semana de duración. Es decir, cuanto más intenso el dolor, menos posible la aparición de la adicción. Tratamiento del dolor crónico. Bueno, el dolor crónico es difícil de diagnosticar, ¿no? El intento tradicional de investigar una enfermedad orgánica oculta suele ser infructuoso, es decir, buscamos algo y no lo encontramos, ¿no? Bueno, el paciente con dolor crónico a menudo está emocionalmente angustiado, ¿no? La evaluación psicológica y los procedimientos terapéuticos dirigidos al dolor como emoción suelen ser muy útiles. Bueno, fíjense los factores que generalmente perpetúan el dolor crónico. Bueno, enfermedad característicamente dolorosa e incurable en el momento actual, cáncer, la artritis, en realidad la jaqueca, que podría ser la migraña, ¿no? La fibromialgia, las neuropatías, fundamentalmente la neuropatía diabética, factores de cronicidad que se inician con la enfermedad y perduran una vez curada esta, ¿no? Lesiones de nervio sensitivo, contracciones musculares reflejas, dolorosas, y procesos psicológicos que pueden agudizar o incluso originar dolor. Estos son los factores que perpetúan el dolor, sobre todo los dolores crónicos. Bueno, pistas que, fíjense ustedes los estudios de pacientes con dolor crónico, pistas de que el dolor crónico del paciente pueda estar favorecido por algún trastorno emocional importante. Es decir, para ver si tiene algún componente emocional en la intensidad o el tipo de dolor que tiene. Bueno, dolores en múltiples puntos del cuerpo que no están relacionados anatómicamente entre sí, ¿no? Problemas dolorosos recurrentes de la infancia o de la adolescencia, dolor que se inicia
fundamentalmente, simultáneamente un trastorno emotivo habitualmente, un trastorno emocional, como la pérdida de un cónyuge o uno de sus padres, antecedentes de abusos físicos o sexuales y consumo de sustancias tóxicas. Es decir, buscando estos elementos podemos tener una idea si el dolor que tiene el paciente tiene un componente emocional agregado. La exploración física, bueno, hay que explorar la sensibilidad profunda, ¿no? La sensibilidad profunda al dolor, ¿no? Para determinar su localización, los músculos, estructuras ligamentosas, articulaciones, y identificar el tipo de dolor. El dolor miofascial crónico, dolor neuropático o dolor crónico con participación del sistema nervioso central. Los fármacos que se emplean para el manejo de este tipo de dolor: analgésicos no opiáceos, opioides, opiáceos menores, opiáceos mayores, corticoides, esto vendría a ser ya como un adyuvante en el tratamiento del dolor. Se utilizan mucho los antidepresivos, los anticonvulsivantes y las fenotiazinas. Los antidepresivos, la amitriptilina, ¿no? Tiene acción analgésica, potencia de la acción analgésica de los opiáceos, ¿no? Tratamiento de la depresión asociada al dolor crónico. Bueno, los procesos dolorosos que responden a los antidepresivos tricíclicos, la neuralgia posherpética, la neuropatía diabética, la migraña, la artritis reumatoidea, dolor lumbar crónico, y también se utiliza en los dolores de cáncer. Los anticonvulsivantes, el fentanilo, el gabapentin y la carbamazepina, especialmente útiles en dolores neuropáticos con carácter lancinante, como un latigazo, ¿no? O una descarga eléctrica. Fundamentalmente se utiliza mucho el fentanilo, la fenotiazina, digamos, o la gabapentina en la neuralgia ligera. La administración prolongada de opiáceos, cuando el uso de opiáceos a largo plazo, de los opiáceos se acepta en aquellos pacientes que padecen dolores debido a enfermedad maligna, ¿no? Su empleo prolongado en dolores crónicos de origen no neoplásico es más discutible, ¿no? Aunque para muchos pacientes los opiáceos constituyen la única posibilidad de alivio. Es decir, entonces, los opiáceos en dolor crónico del paciente con patología maligna no hay mucho inconveniente en la prescripción, pero sí hay que buscar la estrategia con todos los AINES y los ayudantes en los pacientes que tienen dolor de otro origen, ¿no? Por supuesto que, de acuerdo a la respuesta, si vamos a utilizar o no un opiáceo en un paciente con dolor no neoplásico, ¿no? Bueno, el consumo prolongado de opiáceos, cierto grado de tolerancia y dependencia física siempre va a aparecer. Bueno, el tratamiento farmacológico del dolor crónico se emplea una pauta ascendente, ¿no? Basada en la escalera analgésica de la OMS. Primer escalón: aspirina, paracetamol y AINE, ¿no? Y oral, aspirina 500 a 650 miligramos cada célula, paracetamol 500.000, o dipirona, o ibuprofeno, ¿sí? Uno de ellos está. Bueno, en pacientes con riesgo de toxicidad o problemas gastrointestinales, por supuesto hay que tener cuidado con el ibuprofeno y la naproxeno. Esto es, y se deben agregar omeprazol de 20 miligramos como un protector gástrico, ¿no? Primer escalón: dolores leves a moderados, dolores no oncológicos, obviamente. Entonces se utiliza aspirina, paracetamol y los AINE. Segundo escalón: AINE, paracetamol, amoxicilines menores, ¿no? Más tratamiento adyuvante. Dice que puede agregar acá alguna otra droga que no sea
estrictamente a la especie. Todo viola puede ser codeína, hidrocodeína o tramadol, por vía oral, como primera opción en el segundo escalón. ¿No? Segundo escalón se puede utilizar aire, paracetamol, opioides menores o tratamiento coadyuvante. Bueno, puede ser la dexametasona, corticoide, antidepresivo, la amitriptilina, 25 miligramos, ¿no? Por día, como adyuvante, ¿no? Se puede utilizar anticonvulsivante, la carbamazepina o la vancomicina, agregado, por supuesto, al paracetamol y a los opioides. La fenodiazina, la clorpromazina, 25-50 miligramos. Tercer escalón, AINES, paracetamol, tratamiento adyuvante y opioides naturales. Bueno, violar morfina, ¿no? Tratamiento inicial, morfina, liberación inmediata, o sea, rápida, tratamiento de mantenimiento, morfina, liberación retardada, inicial, por día 30 miligramos cada 12 horas, por lo que se va aumentando, ¿no? Según sea necesario. O disminuyendo el intervalo de dosis. Tercer escalón, se puede utilizar vía transdérmica o un parche, fentanilo, la vía sublingual, con oral, fentanilo, viene la morfina también para utilización sublingual. Cuarto escalón, habitualmente lo manejan las unidades de dolor, ¿no? Es un criterio de derivación, es decir, persiste el dolor intenso con todo lo que le colocamos, morfina, un adyuvante, corticoide y el resto de la medicación persiste con dolor intenso, se le deriva a un cuarto escalón, digamos, unidad de tratamiento del dolor. Bueno, el dolor que no se con tratamiento escalonado, intolerancia a opioides, dolor visceral intenso, ¿no? Supraumbilical, gástrico hepático, dolor neuropático, rebelde, neuralgia estética, neuralgia trigeminal, son criterios de derivación a las unidades. ¿Qué hacen ahí en el cuarto escalón? Lo derivamos a esa unidad, pero ¿qué hacen? ¿En el cierre terapéutica? Lo que utilizan mucho son las denervaciones, una de ellas, las denervaciones. Este es uno de los tratamientos quirúrgicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo para...? Yo quería agregar yo, si ustedes quieren, puedo pasar esto porque detrás de esto hay una serie de cosas que son importantes para el interrogatorio y el manejo del dolor. Por ahí les puede ser útil para algo. ¿Sí? A ver, quería preguntar a ver si se acuerdan un doctor famoso de la televisión que tenía dolor crónico. ¿Quién? No, el tema es la anamnesis, o sea, si ustedes supieron hablar con el COVID, paciente en coma inducido, y otros dicen sedación profunda, y otros coma inducido. No, lo que me gustaría es que el doctor cuente qué hace terapia intensiva, una sala abierta, donde el enfermo ve morir al de al lado. Los respiradores ahora son silenciosos, antes hacían más ruido. Las luces prendidas, vienen a comer, hablan, se comentan. Tiene que estar despierto ese enfermo. El dolor, hablábamos del dolor somático, el dolor físico. Doctor, lo que más molesta al vecino es la queja de dolor. Claro, cuando se queja el otro. Claro, cuando el otro se queja, le hace quejidos o se queja de dolor o hace emite algún sonido porque tiene dolor,
al vecino le molesta y mucho. Tal vez, yo creo que le duele, porque si estamos hablando del dolor psíquico. Bueno, esa es una interpretación, digamos, Claro. que yo no voy a discutir. La persona que está en una cama, en la cama 2 y el otro que está en la cama 3. Y a veces no está el biombo porque no están. O estando el biombo lo mismo. Y uno de ellos comienza a quejarse porque tiene dolor y emite sonidos, quejidos. Y el otro le pregunta, ¿por qué me duele? Y el otro comienza a inquietarse y le molesta mucho, tal vez porque él también comienza a sentir dolor. Claro, es decir, porque a mí no me quedó claro. Si están totalmente... La clasificación del dolor es muy difícil. El dolor es algo personal, algo que uno le pregunta y cómo le duele es por comparación con otros dolores. El que no le dolió nunca no sabe cuán fuerte es y cómo es. Y dolor quemante, nunca me quemé, no sé lo que siempre digo, ahora poner un hombro, ahora mire su violento quemante, así. Entonces, ahora cuando acá vemos el dolor psicológico y empezamos a mezclar un poco las cosas, el componente de la angustia que trae el dolor, de la preocupación, claro, es decir, es muy difícil, ¿cierto? Ahí apareció de que hay 100 sinónimos y 100 descripciones. ¿Para qué se utiliza? Yo creo que se utiliza en los laboratorios farmacéuticos, cuando sacan nuevos analgésicos, tienen que medir la potencia de cómo miden la potencia de lo que están haciendo. No hay herramienta para medir, no hay un dolorímetro. Entonces, en base a cuanto mayor descripción, mayores matices, mayores cosas, van estableciendo, digamos, el efecto de un médico. Ahora, la otra cosa que quisiera agregar es esto, que voy a tener que ir a la terapia a ver cómo cuernos hacen hoy día para mantener a los pacientes tranquilos, un poco desconectados. A ver, hace 40 años, cuando nosotros pusimos la terapia en el hospital escuela, ya me había dado cuenta, desde que empecé con esta especialidad, que las salas de terapia son salas de tortura. Es decir, así como están edificadas, las salas abiertas, de alguna manera son estímulos que angustian, estímulos que al paciente que está alerta, ya le digo, es decir, las cosas que se prenden, los olores, el que se queja de al lado. Entonces no teníamos posibilidades de tener una sala de terapia como la que después tuvimos en el hospital escuela. Las primeras eran salas abiertas. Y ahí dije, bueno, pero esta gente hay que de alguna manera evitar todas esas sensaciones. Yo tuve la suerte de estar en Francia con la escuela de que inventó la clorpromacina, que es un neuroeléctrico, laborista, premio Nobel de Medicina, que fue el que modificó la psiquiatría moderna, es decir, con la clorpromacina, para los pacientes psiquiátricos que antes empleaban métodos como, qué sé yo, el electroshock y otras cosas. Con la clorpromacina sale la psiquiatría moderna. Bueno, yo vi que usaban la clorpromacina como sedante, unida o mezclada con la meperidina, los diazos, y la promethazina, que es un antihistamínico, y que ellos describían las propiedades del antihistamínico, y bueno, esta mezcla que se llamó mezcla lítica, mezcla de laborista, que se usó muchos años en muchos lugares del mundo como analgésico. No sé si existe todavía como nombre en la bibliografía que utilizábamos nosotros, le ponían como nombre solución M1. Sí, cóctel lítico, o cóctel solución lítico. M1, de laborista. Bueno, yo tuve la suerte de poder estar en ese servicio de anestesia y reanimación en el Teletegui, un hospital muy grande. Y el tema es que ellos transportaban, Rubenar era director de la Marina, médico de la Marina francesa. Y en la guerra que tuvieron los franceses, en la guerra en Indochina, los heridos de guerra y todo los trasladaban con la solución M1, aunque aquí en la de Merón, analgésico y sedación. Bueno,
yo digo, bueno, vamos a empezar a usar la terapia para tenerlo sedado y sin dolor. Y así la usamos durante muchos años en distintos lugares. Con la ventaja que el paciente lo pudimos despertar, que era un sueño profundo. Y además se podía manejar, digamos, fácilmente con un gotero, con un peruclísimo. ¿Sí? Regulando las gotas podíamos más o menos despertarlo, tenerlo despierto o tenerlo con un sueño más profundo. Tal es así que en neurocirugía se llegó a operar pacientes con hematoma cerebral con la solución esta de la gota. Preparar el cráneo, abrir, y como este era un servicio de anestesia y reanimación, usaban mucho menos drogas anestésicas con las soluciones neurológicas, usaban mucho menos drogas anestésicas. Y además el paciente podía ser despertado, no enmascaraba sino no. Ahora, entre esa sedación y el coma inducido de hoy, yo tengo mis dudas si el coma inducido es una sedación profunda o realmente está en coma, porque qué grado de coma se produce cuando hablan de coma inducido hoy día en el COVID. Hoy día en la televisión, los reportores dicen, está el paciente en terapia y coma inducido. ¿Qué es el coma inducido? Es decir, ¿qué profundidad tiene ese coma? Lo que yo sé que con la solución M1 no producíamos coma, producíamos analgesia y sedación profunda. Ahora, ¿cuál es la otra manera de mantener al individuo libre de todos los estímulos? Bueno, tener salas de terapia intensiva con pacientes aislados, como teníamos en la escuela, cada paciente tenía una habitación familiar, no se lo podía observar, un baño incluso dentro de la habitación y tener privacidad.